Muy bien, Guillermo nos cuenta ahora que por supuesto él cargoseaba a la madre para que lo llevara a dar una vuelta por ese pueblo nuevo en el cual vivían y que él no conocía, ¿verdad? Que conocía prácticamente su casa y el mar que tenía delante y la playa que tenía delante. Pero él no conocía todavía qué había en ese pueblo al cual habían ido a vivir. Entonces le cargoseaba a la mamá para que lo llevara de paseo. Y él nos cuenta así, dice, recién a la tarde de un domingo aparentemente, porque habla de que fue después de la misa, ¿verdad? Recién a la tarde, ya casi entre dos luces y ante mi cargocería continuada, decidió mi madre sacarme a dar una vuelta para ir conociendo el pueblo y hacer alguna comprita. Salimos calle arriba, es decir, Pereira hacia arriba. Iríamos a la fábrica de caramelos y a la botica. Le habían dicho a mi madre que la fábrica de caramelos de Ravera, bien renombrada ya en Montevideo, estaba instalada en un teatro que ya no funcionaba. O sea que una fábrica de caramelos, Ravera, muy conocida, que estaba instalada en un local que había sido teatro y que ya no funcionaba como tal. Y hay una llamadita acá que nos dice, la fábrica de caramelos de Eduardo Ravera, asociado con el italiano Papini, estaba en Pereira, entre la calle Vesubio, hoy Chucarro, y la calle del Lavadero, hoy Pedro Berro, ¿verdad? O sea que Chucarro se llamaba Vesubio y Berro se llamaba Lavadero. Había sido el Teatro del Pueblo, ese teatro se llamaba Teatro del Pueblo, y se convirtió en la fábrica. O sea que, fíjense, para algunos de ustedes que me consta que viven en alguna de estas calles, cuando a sus amigos les digan dónde viven, les pueden decir, bueno, vivimos esquina a la calle Vesubio o esquina a la calle Lavadero. Y seguramente que sus amigos se van a perder y nunca van a llegar a visitarlos. Pero bueno, así es la cosa. Volvamos a esto. O sea que allá van a la fábrica de caramelos de Ravera. Aquello movía tremendamente mi imaginación infantil. En un teatro, ¿cómo podía ser? Este tipo de cosas tan nuevas me atraían muchísimo, a pesar de mis pocos años, que no eran tan pocos, pensaba a menudo, pues ya en abril cumpliría 8 años y ya sabía leer bastante. Asediaba a preguntas a mi madre, que se divertía con ellas mientras caminábamos para ir arriba por la vereda de la izquierda, es decir, que por la vereda de lo que es la heladería Cantegril, por ahí. Antes de llegar a la calle Berro, pasando la ferretería de Don Nicola, allí estaría el teatro, es decir, la fábrica de caramelos. Y era nomás, allí como nos habían dicho, una entrada de pequeño pero lindo teatrito del pueblo, con su hueco en la pared y la palabra inevitable, boletería. Y yo me preguntaba a mí mismo, para entrar a la caramelería, ¿sería necesario sacar entrada? Entramos a ese teatro, era mágico. Platea, 2 filas de palcos, paraíso y escenario. En la platea, piso horizontal libre de butacas, funcionaba lo que podía llamarse el teatro, funcionaba lo que podría llamarse el taller o la fábrica de caramelos en sí. Grandes tachos, calentadores, vasijas, moldes. En los palcos cercanos, pilas de latas y bolsas de papel con los caramelos. Media docena de muchachas en unas mesas largas secaban y envolvían caramelos. Las demás instalaciones subsistían con todo su lógico atractivo, aún en inactividad teatral. Mis ojos de 7 y casi 8 años escudriñaban el vacío escenario que aún conservaba algunos decorados y rompimientos. Y hay una llamada al pie de página explicando qué era esto de rompimientos. Y dice, rompimiento era telón recortado que en una decoración deja ver otro u otros en el fondo, ¿verdad? Son esas especies de bocas o de telones que van avanzando en la escena hacia el espectador para dejar ver lo que había en profundidad. O sea que acá había entonces, el escenario conservaba algunos decorados y rompimientos. El telón, arrollado en alto, dejaba ver algunos muebles, roperos, camas y sillas. Allí vivía gente. Un gran sillón dorado, pero con el asiento hundido, desentonaba en aquel ambiente de muebles pobres. Y en la pared del fondo, bastante en alto,
un gran retrato de Garibaldi con el ponchito rojo. Y recuerden que Garibaldi tuvo su pasaje por nuestra historia y que Positos fue fundado por una comunidad italiana. Y por lo tanto no estaba el retrato de Artigas, que recién lo vamos a entronizar en la Plaza Independencia, recuerden, en 1923, y acá estamos a principios de siglo, la primera década, o sea que el Artigas, héroe de la patria en el centro de la plaza, todavía no estaba, pero en ese pueblito de Positos, un héroe para la colectividad italiana digno de cuyos retratos estuviese en un lugar de honor, era Garibaldi. Dice mucho de nuestra historia también, ¿verdad? De lo nueva que es, de lo nuevos que son nuestros mitos fundacionales, de cuán atada estuvo Montevideo a los vaivenes de la política exterior, de lo que sucedía en la Europa Latina, de lo que sucedía en Italia, de lo que sucedía en España, hasta hace poco, hasta hace nada, ¿verdad? Porque esto que estamos leyendo son memorias de hace unos 110 años más o menos. A nivel histórico son 3 minutos. O sea que fíjense, recuerden que se conmemoraba como fiesta nacional, entre otras la fiesta de independencia italiana. O sea que bueno, acá aparece Garibaldi, entonces, y se pregunta Guillermo, ¿qué representación se iría a realizar allí? Sería lindo vivir en esa escenografía trazada por la realidad, pero en el ámbito del teatro frustrado, muerto. Y entre paréntesis dice, años después, muchas veces he pensado en aquel ambiente, quizá pirandeliano, real e irreal a la vez. Tenía entonces muy pocos años para poder apreciar un aire de tristeza que flotaba en aquel teatrito muerto. Compramos por poquísimo dinero un paquetón enorme de caramelos y salimos. Ese es un recuerdo precioso. Yo no me acordaba que había en Pereira un viejo teatrito que supo ser fábrica de caramelos. ¿Cuántas veces caminamos por esa calle y no tenemos idea de lo que la historia puso en sus márgenes? De cuántas vivencias de los viejos pobladores de Montevideo, de esas familias de apellido italiano, recorrieron esa misma calle que recorremos nosotros con un panorama tan diferente y unas vivencias tan diferentes, olores distintos, ruidos distintos. Qué curiosa la historia, ¿no? Cómo recicla sin parar nuestros panoramas cotidianos. Y uno piensa, bueno, cuando ya no estemos nosotros y hayan pasado 3 o 4 generaciones, cuando caminen por las mismas calles que caminamos nosotros, cuando se asomen a las mismas plazas a que nos asomamos nosotros, ¿qué verán allí? ¿Qué se encontrarán? ¿Dónde estarán nuestros recuerdos, nuestras vivencias? ¿Habrán quedado impregnadas en alguna baldosa? ¿Habrán quedado en alguna hoja de palmera que se mueva? ¿O se la llevará el viento y ni recuerdos seremos? Qué bueno, a mí me encanta leer estas cosas porque me traen a la memoria esos sustratos humanos que en los mismos lugares, con el correr del tiempo, se van sucediendo y van dejando un pozo humano tremendo, ¿verdad? Como la borra del café, como eso que nosotros tenemos que descifrar, tenemos que aprender a descifrar que el suelo que pisamos no es solo nuestro suelo, sino que es el suelo y ha sido el suelo de muchos otros y será el suelo de muchos otros. El ser humano, siempre, antes, ahora y después. Pandemia sí o pandemia no. Esto nos sirve para fortalecernos, para saber que la vida sigue siempre, que no importa lo que pase, que siempre nuestro andar humano está presente marcando nuestro camino. Bueno, eso a mí me pone nostálgico, ¿verdad? El leer estas cosas. Pero bueno, por eso las leo, porque me gusta mucho y las comparto con ustedes. Entonces continúa, y para terminar esta aventura de Guillermo, está cayendo la noche de esta tarde en el cual él compró los caramelos en el teatrito. Y dice, se venía la noche. De nuevo en la calle entramos en la botica, una cuadra más arriba. Compró mi madre algodón y pastillas de Altea. Altea, tenemos que buscar qué es Altea. Acá no aclara y yo no me di cuenta y no busqué en el diccionario, así que muchachos,
busquen qué es Altea y cuéntenos qué es Altea, estas pastillitas de Altea. ¿Y para qué servían? Pastillitas de Altea. Y seguimos en nuestra recorrida de reconocimiento. Pasó para abajo, es decir, Pereira hacia abajo, hacia el final de la línea, frente al hotel, un tranvía recién pintado, con sus 3 caballitos tubianos muy iguales. Acá todavía hay caballito a tracción a sangre. Todavía no llegó el tranvía eléctrico, que va a llegar un poco después al barrio. Era un lujo este tranvía. 10 minutos después volvería a pasar para el centro, es decir, remontando Pereira hacia el centro. Estábamos en la calle de los Comercios. Pereira era la calle de los Comercios. Una herrería, una peluquería, 2 almacenes, la farmacia, la ferretería, la colchonería, otro taller de herrero. Colchonería. Ya nomás vamos a Divino a comprar colchones. Acuérdense cuando venía el cardador a casa a cardar la lana. Ya los niños de ahora y los chicos de ahora no tienen idea de cómo eran las máquinas de cardar y cómo nuestros colchones cada tanto se arreglaban, se les ponía cotín nuevo, se abría la lana. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Ese Montevideo que desapareció, el del que venía Fainá, el de que venía los barquillos, el heladero, oso polar helado, es todo eso. Oh, qué bueno. O sea que bueno. Así que estaba todo esto, la colchonería, todo taller de herrero. Diversas gentes que caminaban nos miraban como forasteros. Mi madre de sombrero llamaba sin duda la atención. 3 albañiles con sus trajes blancos de cal, que sin duda volvían del trabajo, también nos miraron mucho. Pasando la entonces calle Artigas, hoy 26 de marzo, ¿verdad? 26 de marzo, se llamaba Artigas. Pero acá hay una nota del editor que dice: la memoria de Guillermo lo traiciona. La calle Artigas en realidad es la actual calle Ramón Mazzini, o sea que Mazzini se llamaba Artigas. 26 de marzo era llamada la calle del Puente. O sea que acá él se equivoca y el editor corrige. O sea que entonces por la calle del Puente. ¿Por qué? Porque 26 de marzo terminaba a la altura de Buxareo en el puente que cruzaba el arroyo y que unía Posito con la Mondiola, con las canteras de la Mondiola fundamentalmente. Entonces por eso se la conocía como la calle del Puente. Así que bueno, en la calle, entonces pasando la calle del Puente, nos cruzamos con el cura del pueblo. Bajo, grueso, apoplético, era sin duda una figura bien popular, un cura típico de aldea italiana. Se saludaba con todos. «Buenas tardes, don Domenico», le dijo deteniéndose un poco un carbonero rengo que llevaba dificultosamente al hombro media bolsa de carbón. El cura le sonrió, pero siguió su camino. El carbonero nos observó también a nosotros, que seguíamos mirando al cura después que había pasado. En tanto había dejado en el suelo su bolsa y descansaba. Era bastante viejo. Pasaron por la calzada 2 chicos con 2 mulas de tiro y los saludaron con evidente sorna, imitando su media lengua. «Addio, Michelo, ¿come va?» El carbonero apenas le contestó: «Me va bene», y se puso a hablar con mi madre, posible nueva cliente. Nos preguntó si éramos nuevos en el pueblo y dónde vivíamos. Cuando mi madre le dijo Francisco Vidal 32, el carbonero dijo: «Ah, ya sé, en la casa de Jacobino. Si necesitas carbón, ya sabés». La tuteaba como todos los italianos viejos tutean. «Preguntá por Michelo, en la calle Garibaldi 52, al lado de Pepín, a 2 cuadras de aquí». Michelo tenía, era evidente, intención de seguir la charla, y ella era casi de noche. Seguimos pues Pereira arriba, hasta muy cerca de la vieja comisaría, que sigue estando la comisaría actual, en la placita, donde era la comisaría vieja. Allí terminaba el pueblo y empezaba el descampado. Por una calleja sin pavimento, doblando a la derecha, es decir, de Pereira, hacia el lado de Ramón Mazzini, salimos a la calle, doblando a la derecha, es decir, que doblando hacia el otro lado, hacia Barreiro. Salimos a la calle Barreiro. Allí estaba la escuela pública del maestro Gary Coitz, en la que se había pensado que yo podía inscribirme. La escuela estaba en el mismo lugar que está hoy la escuela noruega y Zorrilla de San Martín, a la cual fueron mis hijos, a la cual fue mi suegro cuando era chiquito
Y en esa época la escuela de la calle Barreiro era solamente escuela de varones. Es la que tiene ese gran gomero, ese gran árbol sobre la calle Pereira. Muy bien. Allí entonces era donde iba Guillermo a hacer su escuela. Cada vez era más cerrada la noche y aquella calle Barreiro por la que volvíamos hacia la playa tenía un arbolado de grandes paraísos que la hacían más oscura. El alumbrado público estaba reducido a un farol de querosene cada media cuadra, pero recién los estaban encendiendo. Vimos entonces a un nuevo personaje del pueblo, el farolero, que portando en el hombro con gran destreza su escalera alta pero liviana, iba rápidamente cumpliendo su importante misión. No había luz eléctrica todavía, los faroles eran de aceite. Caminaba mucho más ligero que nosotros, pasando de vereda a vereda de acuerdo a la combinación de las luces. Nos apuramos, siguiéndole, para ver bien con qué seguridad apoyaba su escalera. Trepaba y dejaba encendido su farol. Pero la que dejaba era una luz muy débil, que resultaba vencida por la sombra de los viejos paraísos. Pero sin embargo, algo era. Cuando llegamos a la casa, mi padre empezaba a estar inquieto por nuestra tardanza. Y tan solo habíamos recorrido 2 calles del pequeño pueblito. Ahora sí, era ya noche del todo cerrada, una noche de muchas estrellas, serena y tibia. Se había hecho la reunión en el banco de afuera. Se empezó a oír, lejos aún, el pregón de voz empastada del verdurero italiano, de don Carlucho, que por la mañana nos había anunciado la iniciación, como todos los años al fin del verano, de su comercio vespertino. Ahora ya se le entendía mejor. Moñatos asados. Poco después apareció con su bolsa caliente y su sabrosa mercancía. Mi padre había recibido de Rocha miel de palma. Con los boñatos asados resultaba algo delicioso. Bueno, de los boñatos asados hablaremos la semana próxima. O sea que bueno, quédense con el aromita y el sabor de esos boñatos asados con miel de palma. Pasen una linda semana, disfruten los que están retornando a los talleres del reencuentro con los compañeros, cuídense mucho y nos reencontraremos la semana próxima para seguir con nuestro paseo por el viejo pueblo de Los Pocitos. Que les vaya a todos muy bien, un besito a todos.